Bueno, la hermana María de las Salles Sequeiros nació en La Plata, Argentina, el 17 de enero de 1978. Egresó del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad de La Plata en 1996 y se graduó como procuradora y abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el 2002. En ese mismo año dejó el mundo para consagrarse a Dios. Ya como religiosa se desempeñó como profesora en el ámbito de la instrucción cívica, la historia de la Iglesia y las lenguas clásicas en colegios humanistas y en el Seminario Mayor San José de la Diócesis de Ciudad del Este. Desde 2012 desarrolló primeramente su apostolado en Francia como docente y en la vicedirección del Instituto Marcel Callot. A partir del 2017 colabora en la parroquia San Lorenzo de la diócesis de Toulon como miembro de las Hermanas de Jesús Misericordioso, asociación pública de fieles erigida por el obispo diocesano Monseñor Dominic Rey, para asistir a las parroquias y a los emprendimientos educativos basados en la fe católica y en la tradición clásica. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, renovarás la faz de la tierra. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Vamos a empezar con el contexto histórico de Juana de Arco, porque Juana es una santa política, una santa que su original camino de santidad consistió en salvar a la patria, y una patria que estaba en situación muy difícil, con una iglesia también, ahí está, que estaba en una situación muy difícil. Sí, perfecto, buenísimo. Perfecto. Yo me llamo Juana la Pisel. Pisel significa virgencita, la virgen, la doncella. Es el nombre que le ponen sus voces y que ella va a llevar durante toda su epopeya. Y es una santa, como les decía, que se santifica, que se santifica en un camino original de santidad, que es la salvación de su patria, y a la cual le da su sangre, y su sangre en la hoguera. Así que por eso no podemos, eso no se hace con ningún santo, menos con Juana de Arco, que se santificó en un contexto político y religioso muy delicado. Por eso vamos a pasar rápidamente, después ustedes si quieren tienen más dudas se puede hacer, pero no lo podemos obviar al contexto histórico. Primero, sí, sigamos. Juana de Arco nace al fin de la Edad Media, 1412. Vamos a retrotraernos un poquito al siglo XIV, que es la decadencia, podríamos decir, de la cristiandad, porque es un momento difícil para los reinos católicos, tanto como Francia como Inglaterra, que los vamos a ver particularmente, porque es el momento en que los reyes católicos dejan de mirar a un objetivo exterior y sagrado que los unía, que era la reconquista del Santo Sepulcro, la cual se habían hecho muchísimas cruzadas, y todos los reyes, tanto los ingleses como los franceses, habían ido juntos a la reconquista, y ese objetivo sagrado exterior unía a toda la cristiandad. Pero a partir del siglo XIV se empieza a dejar de lado y empiezan a pelearse los reinos católicos por territorios en Europa, por el comercio, por el dominio de los puertos. Y ese egoísmo, si quieren llamarle así, es castigado con la peste negra, que es una peste terrible que Dios manda a toda Europa, que se cobra 1/3 de la población. Francia es uno de los países más tocados. Sigamos, a la peste negra se une otra situación muy delicada, que es la situación de la Iglesia. En el siglo XIV también tenemos el exilio de los papas, o el destierro de los papas a Aviñón, en un momento en que el rey francés pone mucha presión. Los papas tienen que dejar Roma y trasladarse a Aviñón, que está ahí abajo, al sur, cerquita donde yo vivo.
y van a pasar 70 años en Francia, pero la sede de Roma se va a francizar, a galicanizar. Así que francés va a ser la sede, franceses van a ser los 7 papas que pasen por acá, franceses especialmente los cardenales que los elijan, y eso le saca universalidad al papado, que empieza a ser más francés que otra cosa. No sé si conocen un poquito de historia de la Iglesia, pero Santa Catalina de Siena es la que convence al último papa que ven ahí, a Gregorio XI, de volver a Roma. Gregorio XI vuelve y empieza otro periodo muy turbulento para la Iglesia, que son el cisma, lo que se conoce como el cisma de Occidente, por el cual algunos grupos de cardenales y obispos no están de acuerdo con que el Papa vuelva a Roma y hacen sus propios cónclaves y eligen nuevos papas. Y ahí, bueno, en un momento de la situación, eso dura 40 años después del destierro, 40 años de doble y triple papado. En un momento va a haber 3 papas. Y el caos va a ser tan grande en la cristiandad que hay santos que van a defender al Papa de Aviñón, hay otros santos que van a defender al Papa de Roma, hay otros que van a defender al Papa de España. Es realmente caótico. Y Juana de Arco es contemporáneo a esta situación de la Iglesia, hasta que se pone fin a este cisma. Cisma en el sentido que no se sabía, no porque sean herejes, sino porque no se sabía realmente quién era el Papa. Por eso había santos defendiendo uno y otro. Hasta que se llama un concilio, el emperador de Segismundo de Alemania llama un concilio, se hace un concilio en Constanza, en un lugar neutral, en Suiza, y se elige un papa, que es Martín V, que pone fin a toda esta disputación, a esta pelea de varios papas. Martín V es el papa que va a ser contemporáneo a Juana de Arco. Sin embargo, es importante que sepan esto porque va a haber grupos, no obstante, que a pesar de que se declare Martín V como el único papa verdadero de Roma, hay muchos cardenales y obispos franceses que no quieren saber nada, y quienes van a condenar a Juana de Arco van a ser de este grupo, de gente que no quiere saber nada con Martín V, con el papa de ese momento. Sigamos. A eso se suma, vamos de la cristiandad, fuimos para la Iglesia y ahora nos vamos a concentrar en Francia. En ese momento de caos para la cristiandad, para el papado, también es un momento crítico para Francia, que está en una situación de guerra civil, es decir, que se están peleando los franceses contra los franceses. Y en ese momento el rey de Inglaterra, que se llama Enrique V, no sé si vieron la película de Shakespeare, que es muy bonita, bueno, la película de Enrique V termina en ese momento cuando Enrique V cruza el Canal de la Mancha, desembarca en el norte de Francia y aprovecha que se están peleando los franceses para conquistar. ¿Por qué? Porque es una lucha dinástica que dura 300 años, de la cual Juana de Arco es el último, son la guerra de los 100 años, son los últimos 100 años de una gran disputa de dinastías entre los ingleses y los franceses, porque los ingleses tenían un feudo en Francia, que es ahí abajo, donde ven Bordeaux, al sur. Ese feudo se les correspondía por herencia, pero todo lo del norte no. Y sin embargo, ellos desembarcan en el norte y empiezan a ir bajando, y toda la parte rosa es toda la parte que los ingleses van conquistando, toman París en poco tiempo y siguen bajando hasta llegar a Orleans, que es la estrellita que tienen más abajo ahí en el límite entre lo rosa y lo celeste. El asunto es que esta conquista de Enrique V para conseguir unirse al otro territorio que estaba en el sur es apoyado por un grupo de franceses que traicionan, que son los colaboracionistas, podríamos decirle, se unen al invasor y por eso se le hace más fácil a Enrique V conquistar Francia en muy poquito tiempo. Y después de París, la ciudad más importante era Orleans. Y ahí se paran los ingleses. Y ahí va a surgir Juana de Arco, en ese momento clave para el reino y clave para Francia. Sigamos. ¿Quién estaba reinando? Se da una situación bastante particular. El rey que estaba en ese momento se llamaba Carlos VI, el Loco. Es un rey que es el único rey que es declarado demente
que tiene intervalos lúcidos. En un intervalo lúcido, él renuncia a su reino y queda la esposa, una cosa inédita en la historia de Francia, como regente, Isabel de Baviera. Isabel de Baviera es contemporáneo a la invasión inglesa y se acomoda con el invasor también, Isabel de Baviera. El rey, el marido, estaba loco, no puede participar, queda ella como regente hasta que ella tenía 2 hijos. Catalina, que es la que está abajo, y el delfín Carlos. También se llamaba Carlos como su papá. Delfín se llamaba a los príncipes herederos, el primer príncipe varón que tenía derecho a la corona. El delfín, que yo le voy a decir, o príncipe heredero, es lo mismo, se llamaba Carlos, sería el futuro Carlos VII, y Catalina. ¿Y qué dice la reina Isabel en ese momento? Se acomoda y dice, hace un tratado, el Tratado de Troyes, que está ahí en 1420, y dice, bueno, en realidad mi hijo, el delfín, no es hijo mío, es un bastardo. Yo no lo tuve con el rey. El rey estaba loco, así que no podía responder nada. Yo lo tuve con un cortesano. Él no tiene sangre real, no tiene derecho a la corona. La única hija que yo tengo, verdadera y legítima, es Catalina, que era una mentira. Pero bueno, hace ese tratado ignominioso para la corona, declara que Carlos, el delfín, no tiene derecho, y la casa ¿con quién? Con el conquistador, con Enrique V, que es el que acaba de conquistar, es el inglés que acaba de conquistar la mitad de Francia. Se casan los dos, y el futuro hijo de ellos dos va a ser el rey de Francia y de Inglaterra, y ya lo declaran así. Es en ese momento clave que va a surgir Juana de Arco. Sigamos. Yo sé que son muchos nombres, pero más o menos hay que tenerlo. Fíjense, este mapa está más clarito. Todo lo rojo son los ingleses. Lo amarillo son los borgoñones, es decir, los franceses que están unidos a los ingleses, los traicioneros. Lo rojo abajo también es inglés, Bordeaux, y todo lo verde es la tierra del delfín o tierra francesa. Está como en un sándwich. Y en el medio de ese sándwich, ahí en círculo, está Orleans, que es la ciudad más importante después de París, que está sobre el Loire. Esa ciudad le ponen sitio los ingleses, tienen un sitio de 8 meses, larguísimo, sin agua, sin comida, y realmente si la ciudad se rendía, los ingleses avanzaban y iban a unir sus territorios con el sur, y arrasaban con todo. Y los pobres franceses no dan más, están sin comida, y se rinden. Se rinden, pero dicen, nos rendimos con una condición, con que la rendición no se haga a los ingleses directamente porque nos van a acuchillar a todos, sino que la rendición se haga a los borgoñones, que por lo menos son franceses que no van a ser tan malos con nosotros. Y los ingleses no aceptan, le dicen, no, queremos la rendición total. En ese momento de negociaciones es que va a aparecer la misión de Juana. ¿Cuál va a ser la misión de Juana? Levantar el sitio de Orleans, después de 8 meses de sitio, levantar el sitio de Orleans, sacar a los ingleses de Orleans y coronar al rey, al delfín, decirle que es el verdadero rey, que él no es, que es mentira lo que dice su madre, coronar al verdadero Carlos, el delfín, como Carlos VII, verdadero rey de Francia. Eso, si quieren, la misión de Juana a un nivel político. Hay otro nivel mayor, pero esa es la primera misión, el primer nivel de misión que tenemos que tener. Sigamos. En ese momento crítico para Francia, el santuario de Lourdes no existía, estaba otro santuario nacional que se llama Le Puy-en-Velay, este lugar hermosísimo, que está en el corazón de Francia también, en el cual todos los franceses iban a rezar porque los liberen de la invasión. Ahí iba a rezar la mamá de Juana de Arco, porque ese año justo, en 1429, cuando Orleans se rinde y ya están a punto de defeccionar, era un año jubilar, un año de jubileo de gracias especiales para el santuario y para toda Francia. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo, el día de la Encarnación, caía Viernes Santo. Todas las veces que los dos misterios más importantes para los cristianos, el misterio de la Encarnación y la Redención, caían el mismo día, que eso se da 3 o 4 veces por siglo, es muy excepcional, era como un signo de gracias para el país. Y ellos lo sabían. Y ese año justo ellos esperaban y estaban rezando por la liberación, porque los libere de los ingleses. Así que toda Francia fue a este santuario a pedir. Y la mamá de Juana de Arco fue a pedir a este santuario por la liberación de los ingleses. Sigamos.
Además, también los ingleses habían profecías que eran vox populi, que circulaban por todo el reino, de la cual decían que todo el mundo conoció, sobre todo en Lorena y Alsacia, en la zona de Don Remy, donde era Juana, se decía que Francia iba a ser liberada por una virgencita, que había que tener fe porque Juana iba a ser liberada por una virgen. Una de las profecías decía esto: vendrá una virgen que cabalgará contra los arqueros son los ingleses, y conservará secreta la flor de la virginidad. Otra profecía, sí, un poquito adelante, que era más conocida todavía, decía: Francia se perderá por una mujer, que es la reina, es Isabel de Baviera, es como Eva, y será recuperada por una virgen, que es Juana, como la Virgen María y Eva, la primera mujer. Bueno, estas profecías y otras, yo puse solamente extractos, eran vox populi en todo el reino y tenían mucha autoridad, mucha influencia, tanto que Juana las va a citar después como autoridad para que le crean. Así que ella es de las pocas santas que su nacimiento ha sido profetizado, como el de Jesucristo. Sigamos. Juana nace en un pequeño pueblito que se llama Don Remy, ahí está a la derecha, en Don Remy. Fíjense que es toda zona borgoñona, toda zona del enemigo. Sin embargo, la aldea de Juana y ese pequeño dominio eran fieles al Delfín, eran fieles a Francia. Es un caserío de 40 familias. Su papá es el encargado, como ni siquiera el alcalde, porque es un caserío, es como el decano de la aldea. Era gente pobre, pero no miserable, gente que trabajaba del campo. Juana ayudaba a su papá en las tareas del campo, ayudaba a su mamá en la costura. Es la cuarta de 5 niños, 3 varones y 2 nenas. Y vamos a poner, es una de las santas, como dice Yarpegui, que ha imitado más la vida, la muerte y la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juana tiene un periodo de vida oculta con sus padres, que nadie la conoce, y después va a tener un periodo de vida pública como nuestro Señor de 3 años, y va a tener una pasión como nuestro Señor terrible, por la cual se dice que es una de las santas que más imitó de cerca en todo. Esta vida oculta se la conoce sobre todo por ella misma, porque ella en el proceso que le van a hacer va a responder las preguntas que le van haciendo de Don Remy, y por los testigos que posterior a su muerte hicieron otro juicio y llamaron a todos los testigos que la conocían. Así que hay muchos compañeritos de Don Remy, con soldados, enemigos, clérigos, jueces, que después van a declarar por la cual la conocemos. ¿Por qué? Porque ella es analfabeta, ella no sabe escribir, leer ni escribir. Así que Juana es como nuestro Señor, no dejó nada escrito. Lo que sabemos hoy lo sabemos por ella misma, por el proceso que ella va dictando, o por sus testigos oculares que declararon después en los procesos. Así que tiene también un valor enorme las fuentes históricas de ella, porque son, no sé, cuando ella está en el proceso y ella contesta las preguntas, son notarios los que toman apuntes. Son personas que tienen una fe pública de todo lo que están escribiendo. Así que el valor de las fuentes históricas es enorme. Sobre todo para mí, que soy abogada y que me tomé la causa de Juana de Arco como algo personal para defenderla a ella. Sigamos. Si van a Don Remy, hoy en día esta es la casita de Juana de Arco, la que está en blanco. Atrás está su casa, estaba al lado de la parroquia, donde ella, ahí en esta parroquia, fue bautizada y tomó la primera comunión. Una de las niñas que jugaba con ella nos dice: sé que ella era buena, simple, piadosa, temerosa de Dios, iba seguido y con gusto a la iglesia y a los lugares santos, cuidaba a los enfermos y daba limosna a los pobres. Una niña nada excepcional, pero una niña bondadosa, de natural bondadoso. Salía de lo normal porque el párroco va a decir, era la mejor parroquiana que yo tenía de las 2 parroquias juntas que yo estaba a cargo. Así que su caridad, su piedad eran algo que sobresalía del resto. Sigamos.
Juana se retiraba a hablar con Dios y todos nos burlábamos de ella, dice uno de los chicos. Frecuentaba las iglesias y lugares santos. Se ponía de rodillas al escuchar las campanas de la iglesia, trabajaba y cuidaba a los animales. Esto lo dice una compañera de ella. Es decir que no tenía mucho respeto humano porque los compañeritos se reían de ella cuando ella se ponía de rodillas, pero ella seguía rezando. También tenía una fe marial, porque todos los sábados, digamos, iba a una ermita que todavía se conserva, iba con su hermana más chica, a esta ermita, no se llama Notre Dame de Vermont, donde hay una virgen que todavía está, y a la cual ella le rezaba todos los sábados, iba a ponerle flores, iba caminando desde su casa hasta la ermita, y se dice que antes de partir en la misión estuvo rezándole a esta imagen que todavía está. Y hace poquito hicieron otra escultura maravillosa, que es esta que está en un costado, cuando se cumplieron los 600 años de su nacimiento, en el 2012. Sigamos. Así que bueno, una piedad mariana, y esta es la Virgen, la original, a la cual Juana le rezaba, y pude rezarle yo porque pude hacer todo el camino de Santa Juana de Arco más de una vez, así que fue una gracia enorme rezarle a la Virgen. Sigamos. Y Juana va a hacer su primera comunión, tenía alrededor de 11, 12 años en la parroquia de al lado de su casa, y desde que ella hace su primera comunión, siente un deseo enorme de consagrarse a Dios y va a hacer un voto de virginidad privado, por la cual ella decide no casarse con nadie, pero lo hace privado con nuestro Señor. Los papás no sabían y le hacen muy jovencita, le hacen un compromiso con otro chico del pueblo, y en ese momento los compromisos eran como una promesa de casamiento, era como un contrato ya, por lo cual Juana después le dice a los papás que ella no podía casarse porque ella se había casado con Dios. Así que fue un lío, tuvo que ir el obispo a levantar la promesa de casamiento, fue como un proceso eclesial, y Juana salió victoriosa. Y los papás al final respetaron la decisión, que al principio no estuvieron muy contentos. Bueno, después de esta primera comunión, Juana empieza a escuchar las voces. Tenía alrededor de 12 años o 13 años. Cuando tenía 13 años escuché la voz de Dios. La primera voz que la escuché tuve miedo. Es como la irrupción del mundo sobrenatural en el natural. Es algo como la Virgen también se turbó cuando apareció el ángel, la Virgen María. Bueno, Juana lo mismo, tuve miedo, dice ella. Esta voz vino alrededor del mediodía, a la hora del Ángelus, dice, en el jardín de mi padre. Ella estaba haciendo sus trabajos manuales. Sigamos, se le aparece primero San Miguel Arcángel, que le dice, bueno, Juana decide hacer el voto de virginidad, sigamos. Y San Miguel Arcángel y las voces la van a tratar ya de Pucelle, se le van a presentar, tú eres la Pucelle, son las voces las que le dicen, las que le ponen un nombre, y al recibir un nombre también se recibe una misión. Pucelle viene de Pulus, es de pura en latín, es una degeneración de la palabra, y significa virgen o doncella virgen. Así que cada vez que ella se toma en serio ese nombre, así que ella se va a presentar como Jana la Pucelle, Juana la Virgencita. ¿Qué le decía? Primero vino San Miguel Arcángel y le dice, yo soy el patrono, el que cuido Francia, el que velo por Francia. Juana, bueno, primero le dicen cosas en general, sé buena niña, Dios te va a ayudar. De todas las cosas que me dijo, que debía socorrer al rey de Francia. Y el ángel me hablaba sobre el lamentable estado del reino de Francia. Ella, que no había salido nunca de su aldea, de esta pequeña aldea que solamente había cuidado los animales, estas voces y visiones, son voces primero y después visión. Ella lo ve a San Miguel Arcángel, después la ve a Santa Catalina y Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que son dos mártires de los primeros siglos, que van a tener un martirio muy parecido al de Juana, y eran muy populares, eran dos santas a las cuales el pueblo les rezaba. Estas santas y San Miguel se le aparecen y la van instruyendo y le van
contando de toda la situación esta que yo les conté al principio, que el rey, que el delfín está, lo han engañado y piensa que no es verdadero delfín, que la mamá no lo reconoce, que la mamá ha traicionado a Francia y se ha unido con el enemigo, y que pronto el hijo de Catalina y de Enrique V va a ser el futuro, van a unirse Inglaterra con Francia, y bueno, y Francia va a desaparecer. Toda esta situación política, ella la va sabiendo por sus voces. Sigamos. Este periodo son entre los 13, 14, 15, 16, 17 años, 4 o 5 años de preparación. Juana le dice a San Miguel, es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la restauración del reino de Francia, para que restaure la monarquía, y para dar ayuda y protección al delfín Carlos, expulsado de sus dominios. No estaba ni en París ni en ninguno de los lugares, estaba perdido por unos castillos del Loire. ¿Se imaginan para lo que es? Ella no dijo nada, porque las voces le dicen que no tiene que decir nada al principio. Después le dicen, bueno, si quieres decirle a tu papá o a tu mamá, puedes decirle cuando ya ella se tiene que partir, pero le dan libertad, no se lo obligan. Y Juana ve que no es prudente decírselo porque si ella lo dice, no la van a dejar salir. Así que estas voces que empiezan primero muy esporádicamente, después se van teniendo una presencia más frecuente, así que una vez por semana, varias veces por semana, todos los días, varias veces en un día, cada vez que ella la llama vienen, o a veces vienen sin que ella la llame, así que se van haciendo cada vez más presentes en ella. Sigamos. ¿Qué le dicen? Te vestirás de hombre y tomarás las armas y serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Sigamos. Tu consejo son las voces, ella no sabe todavía. Y ella pone una objeción. Pero yo no soy una pobre niña que no sé ni cabalgar ni comandar una guerra. Cabalgar en el sentido de andar a caballo como en la caballería. Ella sabía andar a caballo en la granja, pero otra cosa era andar a caballo en la guerra. Y menos comandar una guerra. Bueno, no te preocupes, le dicen las voces, que vas a tener una asistencia especial para ello. Sigamos. ¿Y qué le dicen? Que tiene que ir a salir de Don Remy. Se las hago muy rápido. Hay 3 salidas de Don Remy, 3 intentos de Juana. Y se va a un pueblito que estaba muy cercano, donde vivía su tío, en Vaucouleurs, con la excusa de de ayudar a una prima que iba a dar a luz. Por eso se habla del misterio de la visitación. Ella sale para ayudar a una prima que va a dar a luz. Y con esa excusa, las voces le dicen que tiene que ir a ver al señor feudal de la región, que se llama Roberto de Baudricourt, que tiene hombres con armas, y que ese señor feudal la va a ayudar para encontrar al delfín. Así que bueno, ella lo logra se entrevista después de 3 intentos con el señor feudal, Roberto de Baudricourt, que primero no le cree, dicen que está loca, que le peguen 2 cachetadas y que se vuelva a su casa. Finalmente ella ella se entrevista personalmente y le dice justamente, ¿no has oído esta profecía? Que hay una virgen que va a venir y que va a salvar, que va a salir de Lorena, que era la región. Y él ahí le cree, empieza a creerle. ¿Y cómo se llama tu señor? Mi señor es el Rey del Cielo. Y sigue preguntando, sigamos. Y Juana de Arco, bueno, se hace esperar, pasan los días y ella está apurada. Ahí está cuando ella le pregunta por la profecía, le cita la profecía, hasta que Roberto de Baudricourt le pide un signo. Y Juana le dice, bueno, si tardamos más tiempo, hoy mismo el rey ha tenido una derrota en las puertas de Orleans. Y si no me creen, después va a haber otra mayor. El asunto es que este señor feudal manda a sus emisarios, sus pajes, y días después certifican que en el momento que Juana de Arco dijo eso, el rey tuvo una gran derrota a las puertas de Orleans, que era la rendición. Así que ahí este señor feudal le cree, cuando ella certifica que la profecía era verdadera, que esta niña tenía algo de Dios, y le pone 6 varones, 6 hombres que la van a acompañar para ir a ver al delfín, porque de los pocos, señores feudales que era
fiel al delfín. ¿Cuándo quieres partir? Ella estaba apurada porque sabía que Orleans ya se había rendido. Hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado, lo más urgente posible. Sigamos. Y ella va a salir con estos 6 pajes que le van a poner, que van a ser sus más fieles amigos y después sus soldados que la van a proteger hasta el día que la toman prisionera. Puesto que Dios lo ordenaba, era necesario que partiera. Y aunque yo tuviese 100 padres y 100 madres y fuese hija del rey, igualmente yo habría partido. Sí o sí, yo tenía que ir a ver al delfín. Ahí en Vaucouleurs ya la van a armar con una espada, se va a cortar el pelo y va a avanzar, va a tener que hacer 600 kilómetros por zona enemiga, por zona borgoñona e inglesa, hasta de ir al castillo transitorio en el cual estaba el delfín. Sigamos, por ese camino que iban avanzando de noche, ves toda la línea amarilla, desde Don Remy hasta Ginom, hasta la parte celeste. Llegan a este castillo de Ginom, ahí es muy lindo las declaraciones de los compañeros estas que la llevan, porque en las películas por ahí se han visto, siempre los ponen como una especie de amores imposibles a los compañeros, porque dormían al lado de Juana, la cuidaban, estaban siempre con ella. Y varios declaran que a pesar de haber estado durmiendo al lado de ella, tuvieron como lo que se llama una conversión moral. Tenía ella como una pureza que irradiaba, la cual impedía, dice, que yo jamás sentí Jean de Metz, que es el que está más al lado de ella siempre, dice, jamás sentí por ella un deseo carnal. No tuvo un deseo carnal. Es más, al solo verla, ya ni siquiera malas palabras podía decir, porque era tal la pureza que irradiaba de ella que me daba vergüenza decir algo desubicado. Bueno, ella va transformando a la gente que la rodea. Llegan a este castillo, también el rey la hace esperar, no le cree porque ya había mandado una carta diciéndole que lo iba a reconocer y que tenía un mensaje para él. Finalmente la hace pasar, pero el rey la prueba. La prueba y, sigamos, en el castillo la pone en una gran sala, era de noche, con 300 personas, solo iluminadas con velas, con antorchas, y le dicen, bueno, si vos sos verdadera, niña, me vas a reconocer, y si venís de Dios, bueno, descubrime entre estas 300 personas dónde está tiene que descubrir al delfín. Eso está muy bien representado en la mayoría de las películas. Y ponen a otra persona de delfín, que viene y le dice, Juana, soy yo, Carlos. Y Juana le dice, no, usted no es. Bueno, ¿quién es? Entonces ella va viendo persona por persona y se identifica lo identifica, y Carlos lo niega. Me dijo, no, yo no soy, sí, tú eres el verdadero delfín. Hay como 3 reniegos de Carlos, hasta que Juana le dice, yo me llamo La Pucelle, de parte de mi señor te digo que tú eres el verdadero heredero de Francia. Como que pone el dedo sobre la llaga, porque él dudaba, él no sabía si era el verdadero, por eso estaba como vencido moralmente. Él me envía a ti para conducirte a Reims. Reims es la ciudad donde todos los reyes se coronaban, y para que recibas allí tu coronación. Si tú lo quieres, siempre si tú lo quieres. Dios nos deja la libertad, pone un instrumento evidente, y en este sentido es una niña de 17 años, pero siempre espera el sí nuestro, como esperó el sí de Juana y esperó el sí de Carlos. Carlos podría haber dicho no, y todo tendría que haber planeado otra cosa. Bueno, él ya la empieza a mirar con otros ojos, porque ya la ha reconocido, toda la gente empieza a hablar de este milagro de haberlo reconocido. Sigamos. Y Juana se lo lleva al delfín aparte y le revela, Juana tenía ese don de discernimiento del corazón, podía leer lo que pensabas, podía leer lo que te pasaba por dentro. Por lo menos al delfín le pasa eso. Le dice, bueno, mi misión es levantar el sitio de Orleans y coronarte en Reims. Hoy en día de esa sala, yo estoy ahí, queda el castillo, solamente la estufa hogar esa que está atrás, es lo único que queda de esa gran sala de 300 personas. Juana se lo lleva aparte y le revela una oración que él le había hecho a la Virgen pidiéndole un signo.
Y Juana le dice, yo sé que el día de Todos los Santos, a la tal hora, en la capilla del tal castillo, vos le dijiste esta oración a la Virgen María, que solo la sabía él y la Virgen. Y ahí él es cuando se da cuenta que dice, fui como visitado por el Espíritu Santo. Esta niña es de Dios. Y él le cree. Ahí él se transforma realmente. El problema es que todos los demás no iban a darle bolilla a una niña de 17 años para ir a la guerra. Entonces el rey le tiene que hacer, él le cree ya, pero para que le crea a su gente y la corte, que está totalmente dividida y al principio en contra de ella, le hacen un proceso, digamos, en Poitiers, cerquita de ahí, que dura 6 semanas, el verdadero proceso de la Inquisición, con clérigos, con especialistas en demonología, canónicos, gente que era de la Universidad de la Sorbona, que había huido por la invasión, así que eran gente de primera, de la mejor universidad de la cristiandad. Y Juana le dice, yo no sé ni A ni B, yo soy analfabeta, pero lo único que sé es que vengo de parte del cielo para liberar a Orleans y coronar al rey. Y entonces, bueno, pero si Dios quiere esto, ¿por qué necesitamos soldados? Le dicen, si Dios quiere eso, puede ganar, él es todopoderoso. Y Juana contesta, bueno, los hombres pelearán y Dios dará la victoria, pero hay que poner los medios. Nosotros tenemos que pelear y Dios va a dar la victoria. Pero Dios cuenta con nuestra fuerza, con estos hombres de barro. Le hacen un examen de virginidad porque justamente como ya se decía, la virgencita, se tiene que someter humillantemente a un examen de virginidad, la vuelven loca con las preguntas. El asunto es que este proceso, que al principio era gente que le estaba incluso bastante adversa, pero que no era enemiga de ella, sentencia que esta niña es del Espíritu Santo, que esta niña es que Dios la manda y que rechazar la ayuda de Juana de Arco es rechazar o hacerse indigno del Espíritu Santo, digamos. Así que este tribunal sentencia que hay que seguirla. El rey no debe impedir ir a Orleans, pues mostrar temor de ella o rechazarla sería tanto como repugnar al Espíritu Santo y troncarse en indigno de la ayuda de Dios. Esto es muy importante porque este es el verdadero proceso de Juana. Lamentablemente, las actas de este proceso se perdieron, solamente se tiene un extracto de la sentencia. Pero bueno, eso vale oro y algún día puede ser que aparezcan las actas de este proceso clave para conocerla más. El asunto es que a partir de Poitiers se empiezan a unir los soldados, se empiezan a unir el ejército, se empieza a saber que hay una niña virgen que Dios ha mandado. Así que Francia empieza a resucitar, esta Francia que estaba moralmente vencida, porque el príncipe estaba vencido, empieza a resucitar y a creer en ella misma. Sigamos. Y se empiezan a unir en Tours, van a empezarse se da como un punto para armarse, para que el ejército se encuentre, ahí le van a dar la armadura, le van a dar un estandarte, que que las voces le van a guiar, que ella va a llevar siempre, ella sola o con un portaestandarte, porque ella también va a tener que pelear con la espada, aunque nunca va a matar a nadie. Yo jamás he matado a nadie, pero se tenía que defender. Así que a veces llevaba la espada y a veces el estandarte. Cuando toma Orleans es la primera en poner el estandarte, por ejemplo. Y en un momento le preguntan, bueno, ¿qué amas más, el estandarte o la espada? Y amo mucho más, hasta 40 veces más mi estandarte, por lo que representaba, que mi espada. Yo tomaba mi estandarte cuando íbamos a un asalto, para evitar matar a nadie. Jamás he matado a nadie. Ese estandarte, sigamos, es como la misión espiritual de ella, que va a ser nombrar a Jesucristo como rey de Francia. De un lado estaba Jesús con el mundo, bendiciendo al mundo con los ángeles San Rafael y San Miguel, que son dos que se le aparecen. San Gabriel excepcionalmente se le aparece cuando ella está presa, y normalmente San Miguel, y decía Jesús y María, y del otro lado estaba el escudo de Francia de la parte del Rey del Cielo. Es decir, que ella viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. El solo ver este estandarte, el solo ver lo que la insignia, tendría que haber bastado a los ingleses para salir corriendo. Esto es una reproducción porque después la van a quemar a ella, van a quemar todo, la espada, la armadura y el estandarte también, así que no quedaba nada. Solo esto son unas reproducciones en base a los testimonios que ella da y que otros soldados que han peleado con ella dan de cómo era el estandarte. Sigamos. Así que
estando en Chinon, yo mandé buscar una espada que estaba en la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, detrás del altar. La espada también va a tener como tres o cuatro espadas, le van a regalar, pero hay una que es la que usa la mayor parte de su epopeya, que la encuentran milagrosamente atrás de un altar, digamos, que tenía 5 cruces marcadas. Se dice que por las 5 llagas de nuestro Señor, en ese agujero, yo fui con las hermanas el año pasado, fue la primera vez que visité este lugar, detrás del altar, ahí en ese agujero, encontraron una espada que se dice que es la que blandió Carlos Martel cuando se expulsó en Poitiers a los musulmanes, en otra batalla muy importante del siglo VIII. Así que es una espada que tenía su historia y que había salvado a Francia. Esa es una reproducción porque la espada también desapareció, así que es una reproducción en base a lo que más o menos a sus testimonios, digamos. Bueno, se va a armar caballera, se va a ir armando un ejército que va a llegar a ser en su momento de apogeo de 10.000 soldados, guiados por una niña de 18 años. Y Juana va a querer evitar ir a la guerra de una, como digamos, de primera, sino que va a hacer intimaciones, por la razón o por la fuerza, como dicen los chilenos. Primero va a ser por la razón, mandando 3 intimaciones a los ingleses, diciendo que evitemos pelearnos entre nosotros, que somos 2 países católicos, 2 reinos cristianos, y unámonos para ir a Tierra Santa y recuperar el Santo Sepulcro. Ese es el verdadero objetivo. Por supuesto, los ingleses se matan de risa de ella, le dicen de todo, menos virgen. Y con estas, en este momento ya empieza como su vida, a partir de que que empieza a comandar el ejército, se le dio el comando militar, empieza su misión pública que va a durar justamente 3 años. Las intimaciones no sirven para nada, sirven para que se las burlen o para que tomen al mensajero prisionero o para que le insulten. Entonces Juana dijo, bueno, tenemos que ir a enfrentarnos. Sigamos. Entonces ella, bueno, va armando gente, se van armando con un montón de víveres porque la ciudad estaba muerta de hambre y muerta de sed. Esto es Orleans, fíjense que está en el borde del río Loire. Las cruces rojas y los cuadraditos rojos son todos los campamentos de los ingleses. Eran 13 fortalezas, como en media luna, con 28.000 hombres, muchísimo más que el doble de ella, que estaban rodeando Orleans, de una ciudad que ya se había rendido y que estaba negociando la rendición. Así que Juana llega, va a entrar por la derecha, que fíjense que no hay tantas, hay una Saint-Loup, una cruz ahí a la derecha, pero después no hay tantas fortalezas, va a entrar de noche, va a entrar en la ciudad con una estrategia que le soplan, porque ella va a tener lo que se llama el don de armas. Va a tener como una gracia especial para comandar la guerra y para ser estratega y para ser estratega militar. Es como tiene una gracia infusa para comandar la guerra. Y hace como un servicio militar, ella que no sabía ni cabalgar ni comandar una guerra, la primera objeción que le pone al ángel, va a ser la mejor. Dice, no sabía nada, Juana, no sabía ni escribir, pero cuando subía a un caballo, agarraba la lanza, agarraba la espada, era la mejor de todas. Eso lo testimonian los mismos soldados que peleaban con ella. Así que en ese periodo estuvo de vida oculta, evidentemente, y después cuando ella va tomando contacto con los generales, que al principio no tiene autoridad y después poquito a poquito se van dando cuenta que esta niña es inspirada. Cuando llegan acá, en un momento los generales de ella, los franceses, no le creen todavía, entonces no le obedecen y la mandan por otro camino. El asunto es que por ese camino tenían que cruzar el lugar con todos los víveres que ellos traían. Y el lugar estaba abajo, tenía abajo el agua. No podían pasar con los barcos, porque el nivel del agua estaba abajo. Y Juana se da cuenta que la han engañado y dijo, pero ¿por qué yo quería ir por otro camino? ¿Y por qué ustedes no me obedecen? Si siguen sus consejos van a perder. Si siguen el mío vamos a ganar. Así que sea la última vez que no me dan bolilla. Y hace cambiar en ese momento el viento, y el viento hace subir el agua y por eso pueden cruzar el río Loire. Lo cual para los generales debe haber sido algo con nuestro Señor en el lago de Tiberíades, quien es esta que hasta el agua y el viento obedecen, porque tenía un dominio sobre la naturaleza, tenía un dominio sobre la vida también, va a resucitar. Hay 2 o 3 resurrecciones. Hay una vez que Juana resucita a un niño que estaba muerto y se había muerto sin bautizar, lo resucitan, lo bautizan, le ponen el nombre de Carlos como el rey y el niño muere.
Bueno, de esas hay otros milagros, muchísimos otros, pero no vienen al caso. Pero bueno, es una niña que va demostrando con los milagros en su vida pública que es enviada de Dios. Toman, lo voy a hacer rápido, pero la parte estratégica y militar es genial. Por eso una cosa dice que ya tuvo la estrategia que se adelantó a Napoleón en muchísimas cosas. La han estudiado militares, estrategas, generales, pero bueno, no tenemos tiempo. El asunto es que ya en una semana levanta el sitio, hace salir a los ingleses, después de 8 meses que los ingleses sitiaban esta ciudad. Va a ir tomando algunas fortalezas de los costados hasta que toma la fortaleza principal, que es la entrada, el puente principal. Y se esperaba un enfrentamiento para el domingo 8 de mayo, que era el día que en ese momento se celebraba San Miguel Arcángel. Un enfrentamiento grande. Ella es herida durante estos 4 días de batallas, de pequeñas batallas en las cuales ella va tomando distintas fortalezas. Ella es herida por lo menos 4 veces en todos los combates, 2 veces en Orleans y 2 veces después. Todas las veces esa se cura milagrosamente rápido. Incluso en Orleans la segunda es una flecha, la atraviesa parte del pecho y le cruza toda la espalda. Y al día siguiente ya está peleando de vuelta. Sigamos, hasta que llega el domingo 8, y el cual Juana decide, no vamos a pelear, vamos a esperar que si ellos atacan, nosotros vamos a responder. Pero como es domingo, no vamos a dar nosotros la iniciativa. Y es un testimonio muy lindo pero no lo le vamos a leer, de un orleanés que dice, bueno, si nosotros estamos en la última, ya estábamos por morir, por rendirnos. Si esta niña no era enviada de Dios, era imposible, porque ya no nos quedaban más fuerzas. Sigamos. Al día de hoy está la casa donde estuvo Juana de Arco, donde planeó toda la estrategia del levantamiento del sitio, y finalmente los ingleses se retiran el 8 de mayo sin pelear, sin hacer una carnicería grande el último día, se retiran y levantan el sitio y huyen. Lo cual es inexplicable humanamente. No se sabe por qué hasta el día de hoy los ingleses no quisieron hacer un enfrentamiento. El asunto es que ella entra por el mismo puente, se hace una misa acá en Orleans de acción de gracias, un Te Deum. Toda esta catedral ahora está toda consagrada a Juana de Arco con todos los vitraux de su vida. Es bellísima esta catedral de Orleans. Y sigue Juana de Arco, sí. Dijo, bueno, no nos tenemos que dormir en los laureles, hay que seguir porque hay que coronar al delfín. Pero antes de coronar al delfín, Juana va a mostrar lo que se llama su misión sobrenatural, sigamos. En la abadía, camino a Reims, va a ser parar al delfín, y en esta abadía benedictina, donde hay reliquias todavía de San Benito, va a hacer lo que se llama el acto de la triple donación. Sí, que va a hacer llamar justamente a un notario, a los notarios del rey, a los 2 secretarios del rey, y va a decir, bueno, ella viene de liberar Orleans, viene de hacer un milagro enorme, el rey no le puede rechazar nada, y ella le dice, bueno, que vengan 2 notarios y que anoten lo que va a pasar. Y dijo, yo te voy a pedir algo, si te voy a pedir algo, ¿me lo vas a conceder? Le dice Juana. Y el rey, bueno, medio que duda, pero le dice, sí, lo que me pidas te lo voy a dar. Bueno, dame tu reino. Claro, Carlos se queda perplejo, no sabe qué hacer. Bueno, le dice Juana, te doy mi reino. Esa es la primera donación. Del reino de Francia a Juana de Arco. Juana de Arco dice, Juana da su reino a Jesucristo. Juana da el reino de Francia a Jesucristo. Segunda donación. Escribid, ordena. Juana dona su reino a Jesucristo. Fíjense este mosaico hermosísimo. A la derecha está el rey, con el cetro. Ya se lo ha dado a Juana de Arco, que lo tiene en su mano con la corona. Juana de Arco está a la izquierda, en la que está con la aureola dorada. Y en ese momento Juana de Arco está donando el reino de Francia a Jesucristo, rey. Y después ella va a cambiar la voz y va a decir, en este momento no soy yo, sino Jesucristo quien habla por mí. Jesucristo, Rey eterno, da Francia al rey Carlos. Tercera donación. Por eso se dice, en esta triple donación del reino de Francia, de Carlos a Juana, de Juana a Jesucristo, de Jesucristo a Carlos de vuelta, que Juana fue reina por unos minutos, por unos segundos, y el único acto soberano
como reina fue poner toda Francia en manos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo importantísimo. Y esa es la misión sobrenatural que tiene Juana. Además de levantar el sitio de Orleans, además de coronar al rey, esta es la misión más importante, es poner a Jesucristo en su lugar como rey de Francia, y al rey de Francia, Carlos, y a todos los sucesores anteriores y posteriores, como lugartenientes del rey de Francia. Los reyes de Francia pasan a ser como unos vicarios políticos, como una especie de papa, pero desde el punto de vista político, de nuestro Señor. Por eso le va a decir a Carlos, a partir de ahí, tú eres el lugarteniente, el que estás en lugar ¿de quién? De Jesucristo. Es el verdadero rey de Francia. Y vos haces las veces de, reemplazándolo, y tenés que gobernar bien, porque estás gobernando un feudo, el santo reino de Francia, va a decir, santo reino no por el rey, sino por Jesucristo, que es el verdadero rey de Francia. Sigamos. Es un acto muy poco conocido. Bueno, llegan a Reims, ¿por qué, Juana? Porque todos querían ir a tomar París, los otros capitanes. Y Juana dice, no, primero hay que coronar al delfín. Con esto se va a poner fin a las disputas, Francia va a resucitar y después vamos a tomar París. Hasta ahí llegan mis voces que me dicen eso. En Reims se habían consagrado todos los reyes de Francia, desde el primer rey, desde Clodoveo, a los albores de la cristiandad. En el 496 se había convertido Francia a la cabeza del rey y de todos los francos que se habían hecho bautizar en este lugar. No había esta catedral, por supuesto, era una pequeña capilla, bautizados por un santo obispo que se llama Remigio. San Remigio había bautizado ahí al rey. En ese momento, volvemos para atrás, estamos en el siglo V, principio del siglo VI, se bautiza Clodoveo, y el día del bautismo de Clodoveo, sigamos, se produce un milagro que aparece del cielo una paloma, que siempre se tuvo como el Espíritu Santo, como un óleo sagrado para consagrar, para bautizar y consagrar rey a Clodoveo. Ese óleo celestial se usó para todas las consagraciones de reyes, hasta Luis XVI, hasta el último que le cortaron la cabeza, y después de la restauración Carlos X, el último rey francés consagrado, se usó un poquitito de este óleo que se saca con esta aguja de oro para consagrar a los reyes. Por eso Juana era muy importante ir a Reims y consagrar al rey con todos los ritos que tienen los franceses para consagrar al rey, por lo cual después el rey recibe todas las gracias de Estado para ser un buen rey. Esta es la catedral, que es bellísima. Bueno, el 17 de julio del 429, pues un año de misión solamente, se hace la consagración del rey, que es el momento culminante, si quieren, la transfiguración de Juana. Punto culminante de la misión. A partir de ese momento las voces no es que dejan de hablar, sino que le van a dejar de hablar de su misión militar y le van a empezar a hablar de su misión personal, que va a ser enfrentar el martirio. Juana deja el comando militar, se lo pasa a otros, porque las voces ya no le hablan más de una estrategia, sino de que ella se tiene que preparar para el martirio. Y de hecho, al día siguiente de esta consagración, sigamos, que el rey está eternamente agradecido. Esta es una escultura bellísima que está de tamaño natural, con el estandarte también en tamaño natural. El rey, en agradecimiento, lo nombra ennoblece a la familia, le da el escudo, le dice, bueno, ¿qué quieres pedirme? Y lo único que ella le pide, no le había pedido nada, que exima de los impuestos a don Remy, a la aldea. Y se hace eso hasta la Revolución Francesa. Don Remy no pagó los impuestos al rey, la gente de don Remy. Sigamos. Al día siguiente de la consagración, ella ya se le encuentran llorando y dice, bueno, lo único que temo es la traición. Y una traición viene de un amigo, y una traición va a venir en este lado del rey mismo rey, que va a traicionar a Juana, porque va a empezar a entrar en negociaciones con los ingleses y con los borgoñones. En lugar de ir a tomar rápido París, como le habían aconsejado, va a entrar en tratativas diplomáticas, dándoles más plazo, dándole más tiempo a los ingleses para que se rearmen después de la derrota de Orleans. Y Juana va a advertir, se me está traicionando, y pronto voy a ser entregada a la muerte, y voy a durar no menos de un año. Menos de un año me van a traicionar y me van a entregar. Los compañeros no entienden, porque es el punto culminante, no entienden lo que está pasando, pero Juana sí entiende y les va advirtiendo de a poquito a su gente.
El asunto es que el rey pacta con los borgoñones una paz pasajera, sin avisarle a Juana, disuelve el ejército de la consagración, el ejército que lo había llevado a Reims, una cosa inexplicable, y la deja Juana en ataques menores, la divide de sus capitanes, a un capitán lo manda al norte, a otro lo manda al sur, a otro los divide a la gente de Juana, así que Juana prácticamente queda sola en batallas menores. En ese momento, bueno, hacen un intento a París, París pierden, de tomar París, pero pierden porque el rey ha disuelto el ejército y no manda apoyo para la toma de París. Y después de París la llaman a Juana a Compiègne, que es una ciudad que está al norte de París, para defenderla. Juana va con su gente, eran poquitos, está alojada en esta casa, también es algo parecido a lo de Orleans, pero más chiquitito, el sitio de esta ciudad. Juana sale, se enfrenta con los borgoñones y en el medio del enfrentamiento alguien grita retirada, pero ella no había gritado retirado. El asunto es que todo el mundo se retira y ella queda en la retaguardia, cubriendo a su gente que está entrando de vuelta en la ciudad. Las puertas se cierran en la cara de ella y ella queda con Pierre, con su hermano, y 6 soldados más afuera de la ciudad, y con las puertas que se le cierran en la cara. Por eso se dice que fue una traición de la misma gente que ella fue a ayudar. El asunto es que ahí la toman prisionera a los borgoñones, que la tienen como un año prisionera, entra en negociaciones, porque desde que la toman prisionera a los borgoñones, los ingleses quieren comprarla para tenerla a ellos y para hacerle un juicio y para quemarla. ¿Por qué? Porque Juana había tomado una repercusión enorme con el levantamiento del sitio, con la coronación, y ellos dijeron, si la tenemos a esta y la acusamos de bruja, vamos a decir que el rey de Francia fue coronado por una bruja. Y así vamos a decir que esa coronación hecha a Carlos VII es un impostor porque está coronado por una bruja. El asunto es que después de muchas negociaciones los ingleses compran, el que se presta a negociaciones es un obispo lamentablemente francés, el Pierre Cochon, que es el que va a pagar por Juana 10.000 escudos de oro, que era el precio más alto que tenían por un prisionero. Pero en ese momento no existía hacerle un juicio a un prisionero. En ese momento o se compraba un prisionero y se lo cambiaba por dinero o por otro prisionero importante. Y si no se lo cambiaba o no se compraba, se lo ejecutaba, se lo mataba directamente. ¿Qué van a hacer los ingleses? Van a hacerle un juicio. Van a montar un circo en Rouen, donde estaban ellos hacía 30 años, era un bastión inglés. Una ciudad que no tenía obispo, así que la Inquisición teóricamente no tenía jurisdicción, porque hasta que no nombraban un obispo no podían, la sede estaba vacante, así que los ingleses van a montar un falso proceso, eso es muy importante que lo sepan, un falso proceso inquisitorial, ahora en 10 minutos termina, un falso proceso inquisitorial, que es una parodia de juicio, que no tiene nada que ver con la Inquisición, en el cual Juana ya estaba, si quieren, ya estaba sentenciada desde antes de empezar. En este palacio, que es el Palacio Arzobispal de Rouen, va a pasar 5 meses, el cual va a durar su proceso, va a estar encerrada ella sola, siendo, sigamos, menor de edad. Si no, Juana era de menos de 25 años, tendría que haber tenido un abogado, no tuvo un abogado. Ella estuvo sola, una laica, defendiéndose frente a un tribunal que llegaron a tener 113 canónigos, todos religiosos, todos superiores de congregaciones, sacerdotes canónicos, doctores, un obispo, un cardenal, todos religiosos, consagrados, y ella una analfabeta contra todos doctores de la Sorbona, que son de las parodias, las paradojas más grandes de la historia, y ellos mismos van a tomar actas de todo lo que va diciendo Juana de Arco. Así que ellos mismos van a dejar asentados todas las declaraciones de Juana, que tienen un valor importante, porque esas actas son las que la van a condenar, por esas declaraciones van a condenarla como bruja, y al mismo tiempo esas actas son las que fueron el principal fuente de información para la canonización después. Ese mismo texto que sirvió para la condena en la hoguera, sirvió para llevarla a los altares. Fíjense cómo Dios escribe derecho, pero en renglones torcidos. Juana no les reconoce jurisdicción al obispo Collón, le dice, tú eres mi enemigo capital, tú eres, no tienes ninguna jurisdicción sobre mí, cuidado porque si me juzgás mal, puede ser, podés ir al infierno.
ustedes son mis enemigos capitales. Entonces ella va a apelar varias veces a Roma, al Papa, no le van a llevar, apelando a Roma, tendría que haberse suspendido el proceso e ir a Roma, no le van, porque ellos no respondían justamente al Papa de Roma, a Martín V. El asunto es que es una parodia de proceso, sigamos, en la cual durante todo el proceso no le pueden sacar a Juana una palabra de herejía. Al contrario, son todas cosas maravillosas como esta pregunta que le hacen. ¿Estáis en gracia de Dios? Era una pregunta capciosa. Si ella respondía que sí, se confirmaba en gracia. Si ella respondía que no, se ponía fuera de la iglesia. Y ella responde, si no lo estoy, que Dios me ponga. Y si lo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios. Si estuviera en pecado, creo que la voz no vendría a mí. Bueno, hay otras preguntas, sigamos. Estamos en tiempo ya, sigamos. Sigamos. Santa Margarita, una para atrás. Santa Margarita. ¿Habla en inglés? No, ¿cómo van a hablar en inglés si esa no es del partido de los ingleses? Sigamos, otra más. Una pregunta capciosa. ¿Dios odia a los ingleses? No, Dios odia, o las voces odian lo que odia Dios y aman lo que ama Dios. Entonces, ¿Dios odia a los ingleses? Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses no sé nada, pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentren su tumba, y que Dios dará el triunfo de los franceses sobre los ingleses. Les mando una profecía, vamos a ganar. Y después les mando una profecía más importante, en menos de 7 años ustedes van a tener una derrota mayor que la de Orleans, porque van a perder todo el reino de Francia. Y fue así, en menos de 7 años los ingleses tuvieron que abandonar todo lo que habían recuperado. Sigamos. Así que esto hace que está lleno de irregularidades. Cada una de estas irregularidades hubiese invalidado todo el proceso. Sigamos, el asunto es que después deciden hacerlo a puertas cerradas. Primero empieza el proceso a puertas abiertas, después a puertas cerradas. Sigue estando ella custodiada por ingleses que la manosean, que la torturan para no dejarla dormir, le dan pescado podrido para envenenarla, le hacen las mil y una. Juana sobrevive a todo eso con un corazón de fierro realmente, y el objetivo de ella será que Juana reniegue. La tortura física y psicológicamente. Juana no se quiebra en ningún momento, la quieren hacer que ella reniegue y que reconozca que sus voces eran del demonio. No, no pueden hacerlo eso. Entonces un día, sigamos, la llevan a una plaza pública, unos días antes de morir, lo que se llama la abjuración o falsa abjuración, sigamos, que está representada lamentablemente en las películas como una cosa verdadera y fue una mentira, como que Juana reniega públicamente y reconoce que sus voces venían del demonio. Eso fue una gran mentira, en la cual, sigamos, esa es la apelación al Papa, sigamos. Le agarran la mano y le hacen firmar un papel. El secretario inglés le hacen firmar como una cédula de abjuración, una cédula de arrepentimiento, en la cual ella reconoce. Porque necesitaban que Juana reconozca algo y caiga de vuelta, se arrepienta y de vuelta caiga de vuelta en la misma piedra, porque solamente las personas que eran reincidentes, es decir, que repiten 2 veces el mismo pecado, canónicamente se llama recidiva, solamente a los recidivos, a los que caían de vuelta en el mismo pecado, los podían quemar. Entonces necesitaban que Juana se arrepiente y caiga de vuelta. Como no le sacan ninguna palabra de herejía, van a hacer una situación, un problema farisaico de la ropa. Con la ropa vestida de soldado, vos has desobedecido a la iglesia. Porque vestida de soldado, agarran un pasaje del Evangelio, del Antiguo Testamento, perdón, y dicen, la mujer no puede vestirse de hombre ni el hombre de mujer. Eso es, lo aborrece Yahvé. Así que vos has violado las escrituras y por vestirte de soldado has desobedecido a la iglesia. Entonces ahora te vas a vestir de mujer. Y le sacan, la despojan de las vestiduras, ella no entiende bien, las voces le dicen que ella no se tiene que dejar de vestir de soldado. Ella durante todo el periodo de guerra y de prisión se está vestida de soldado. Bueno, la despojan de la ropa, la visten de mujer y le dicen que se ha arrepentido.
Y al día siguiente la vuelven a desnudar y le ponen ropa de soldado y le ha dicho, Juana ha desobedecido, ha caído de vuelta, quiere hacer la guerra. Ese es el pecado que la acusan y para la cual la condenan, sin haberle sacado una sola palabra. Se las cuento rápido, pero es mucho más engorroso. Es una trampa que le hacen con la ropa, solamente con la ropa masculina y ropa femenina. El asunto es que cuando la sacan, cuando la encuentran de vuelta vestida de soldado, dicen, Juana ha desobedecido a la iglesia, quiere hacer la guerra, es condenada a muerte, a la hoguera. Y el 30 de mayo, digamos, la van a llevar a la plaza del viejo mercado en Rouen, era todo territorio inglés. Esa misma mañana le van a dar la comunión, el único día que Juana durante los 5 meses de proceso inglés recibe la comunión y la confesión, porque se le había suprimido todos los sacramentos, sigamos. Realmente le ponen una mitra, como si fuese su INRI, herética, relapsa, apóstata, relapsa es 2 veces, recaída 2 veces, apóstata, idólatra. En la plaza pública había más de 8.000 personas, hacen una gran fogata. Ella va en silencio rezando, va pidiendo perdón a todos los que había podido ofender, perdona a los que le hicieron mal. Es realmente un acta de los mártires, el último día de ella, digamos, y es el último día que Juana va a vivir una desolación total, se va a configurar completamente a Nuestro Señor, y las voces van a desaparecer. Esas voces que aparecieron desde los 12 años con ella, es el único día que moriré sin el consuelo de mis voces. Lo único que ella pide en la hoguera es una cruz, y paradójicamente nadie tenía una cruz para darle. Así que un soldado inglés que está conmovido porque le escucha gritar Jesús, Jesús, hace con las ramitas de la hoguera, hace una cruz y ya la besa y se la pone en el pecho. Pero dijo, quiero una más grande. Entonces el confesor traía esta cruz que se ve, que es otra de las cosas que queda de Juana de Arco. Dijo, bueno, quiero una cruz para que me la tengan siempre presente hasta que muera en la hoguera, para fin de que la cruz que nuestro Señor, donde pendió nuestro Señor, esté siempre pendiente delante mío. Esta cruz, gracias a Dios, todavía queda en una iglesia y yo la he podido venerar hace poquito en una iglesia de Rouen, que es la última que besó ella. Sigamos. Las últimas palabras van a ser, bueno, ahí está la cruz, las últimas palabras van a ser, yo no soy herética ni cismática, y van a invocar a la Virgen María, a los santos, a Jesús. Mis voces son verdaderamente de Dios, todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios, mis voces no me han engañado. Una reconfirmación de su misión. Sigamos, todos van a llorar en la plaza, hasta Collón parece que llora. Y el milagro más grande, con esto vamos a terminar, es que después que Juana se quema, el verdugo, que había puesto aceite, leña, azufre, etcétera, para levantar, va a ser el encargado de levantar las cenizas de Juana de Arco y que se va a encontrar con el corazón incorrupto de ella. Entre medio de las cenizas, sigamos, él va a encontrar un milagro mayor, que es que el corazón de ella quedó intacto, lleno de sangre y no se había quemado. Eso va a ocasionar que este verdugo se convierta, igual que Longino. El último ultraje que le hicieron a nuestro Señor fue en el corazón. Bueno, a Juana también. Y Longino se convirtió, es el primer pagano que se convierte. Bueno, este es el primer soldado que se convierte, este es el primer verdugo que se convierte, gracias a que ve el corazón incorrupto. ¿Y qué pasa? Los ingleses, al saber eso, sabían que estaban quemando una santa porque lo van a decir ellos mismos, hemos quemado una santa. El verdugo mismo dijo, no tengo perdón de dedos, esto es una santa mujer. Le ordenan tirar todo al Sena, incluso el corazón incorrupto. Lo tiran todo al Sena. Así que por eso de ella no hay nada, ni la espada, ni la armadura, ni nada, solo el testimonio de este verdugo que tuvo en sus manos el corazón incorrupto. Y que si Dios lo preservó del fuego, seguramente en algún momento puede hacerlo preservar del agua y que aparezca en algún momento ese corazón que quedó incorrupto y que fue tirado al río. Este es el lugar justamente donde fue quemada, esta estatua bellísima, está en el lugar exactamente de la quema. Bueno, sigamos, ya terminamos para si me hacen quieren hacer algunas preguntas. 20 años después, la mamá de Juana de Arco va a abrir un proceso de rehabilitación por la cual, para demostrar que su hija no era ni cismática ni hereje, y se va a abrir en París,
el proceso por lo cual van a llamar a todos los testigos que la conocían, y va a ser rehabilitada a medias, pero se va a reconocer que ella no dijo ninguna herejía, ni fue cismática. Gracias a eso tenemos los testimonios más importantes de la gente que la conoció. Pero ella va a quedar para la historia y para la historia de la iglesia como una niña que hizo la guerra, que la quemaron en la Inquisición, así que toda una cosa muy oscura, no se la podía poner como modelo justamente. 400 años después se van a recuperar las actas del proceso que estaban en latín, se van a traducir, y eso es a mediados del siglo XIX, digamos. Y gracias a que se descubren las actas del proceso, va a haber todo un proceso de revisión de Juana, que la va a hacer, bueno, venerable, beata por San Pío X y santa en 1920 por Benedicto XV. Y lo que yo les quería terminar con esto, de las reliquias de Juana de Arco, solamente está la cruz que yo les mostré, y en el 2016 en Francia fue recuperado el anillo, un anillo que ella tenía, que los papás le regalaron, esta es la entrada de este anillo, que los papás le regalaron, yo tengo una copia de este anillo acá en mi mano, los papás le regalaron el día de su primera comunión, ese anillo que decía Jesús y María, le confiscaron los ingleses durante el proceso, lo tuvieron los ingleses mucho tiempo y en el 2016 lo vendieron en una subasta pública y unos franceses católicos lo compraron y hoy en día está en una capilla y se puede venerar en la zona de la Vendée. Esta reliquia que fue realmente como que los franceses compraron el rescate de Juana de Arco porque le salió 275.000 euros, no le salió barato, sino que pagaron el precio más caro, pero fue realmente una resurrección y una vuelta de Juana en la cual se puede tenerla presente de alguna otra manera. Bueno, me he apurado, pero perdón si me pasé con el tiempo, para que me puedan hacer preguntas. ¿Alguno que quiera hacer una pregunta puede habilitar el micrófono? Tal confianza, pueden preguntar lo que quieran. ¿Quieren dejar la pregunta? Hermana, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Guillermo. Usted mencionó que el rey la niega 3 veces cuando ella le dice, ¿puede tener alguna relación así como Longino, la negación de Pedro a Jesús? Sí, tal cual, porque son los 3 reniegos y sí, tal cual. Yo en el libro lo pongo así, como los reniegos de San Pedro. No lo leí bien. Tal cual. Sí. Bueno, muchas gracias. Hay todo un paralelo que es muy fácil, es muy fácil el paralelo con nuestro Señor y con la Virgen incluso, pero con nuestro Señor es algo que va saliendo a medida que uno va leyendo las actas, no hay que forzar nada casi, te diría. Es el Evangelio de Juana de Arco. Muchas gracias. Hermana, bueno, ahí le leo la pregunta de Anderson. Sí. Dice, ¿en qué consistía el estandarte y cuál era el significado? Bueno, el estandarte se lo fueron dictando sus voces, era su misión sobrenatural, que era declarar a Jesucristo Rey de Francia, y que su misión, ella venía por mandato del Rey del Cielo, no la mandaba el Roberto de Baudricourt, no la mandaba el rey, no la mandaba un señor feudal, sino que ella venía directamente de la parte del cielo para recuperar el reino de Francia a Jesucristo. Por eso estaba Jesucristo con el mundo en la mano. Y del otro lado estaba la Anunciación. Pero eso se sabe solamente, son recreaciones más o menos en base a los testigos. Lamentablemente se perdió todo. Una pregunta que me queda, digamos, rebotando, ¿no? Usted dijo que Santa Juana de Arco, ella afirmaba que no había matado a nadie, y que por eso prefería el estandarte, etc. ¿Por qué remarca ese hecho, teniendo en cuenta que ella obviamente, y digamos en definitiva, Dios autorizaba que en la guerra, como corresponde, ¿no? Pues una defensa propia, colectiva, ¿no? Bueno, puntualmente porque ella justo no le tocó matar a nadie. Podría haber matado, pero no le tocó matar a nadie. Lo que se da en la guerra a ella, por supuesto, como usted lo dice, es en el contexto de la guerra justa. Ella le dijo, Dios los quiere a los ingleses, pero no los quiere en el territorio. Y por eso van a salir todos de acá, salvo los que acá encuentran la muerte.
Los quiere, pero los quiere fuera de Francia. Como Correcto. los ingleses no lo quieren en Inglaterra. Lo que se llama, por eso ella cumple todo lo que es, digamos, las intimaciones, es un ejemplo de su actitud, su estrategia, su proceder, es un ejemplo de guerra justa, de lo que se llama la doctrina política y militar de la Iglesia. La cual supone que hay territorios, hay fronteras que respetar y que Dios quiere que se respeten esas fronteras y que Dios quiere que se respeten esas naciones, tal cual Dios Padre las ha, como rey de las naciones, las ha diseñado. Por eso es como cuando le preguntan esto de Dios odia a los ingleses, yo no sé si los odia o no, pero los quiere fuera de Francia. Correcto. Sí, correcto. Porque, si me permite el comentario, ¿no? Porque esto es muy Sí, importante. Yo soy militar y sí, esto es muy importante porque es la doctrina del cristianismo. Y sí, paulatinamente hay un equívoco, incluso total, dentro de la propia iglesia, de un sí, pacifismo budista que es exactamente. Un irineísmo, disolver. es una herejía eso, el Y entonces irineísmo, han hecho pie sobre esta cuestión, incluso para establecer una tirria, ¿no es cierto?, con todo lo que es castrense, la tal cual, guerra, ¿no es cierto? Y esto es fundamental para la doctrina tal cual. católica vinculada con la guerra, ¿no es cierto? La La guerra doctrina defensiva, política y el derecho de guerra, el derecho de armas, tal cual. la guerra defensiva es lícita. Es lícita y es más, es un deber, es un deber, no solamente. Es necesario. Entiendo perfectamente, sí. Gracias. No, por nada. Acá otra pregunta de Anderson en el chat, pero no sé si yo sí la puedo entender. Dice, en ese reinado de Jesucristo, ¿qué papel jugó la Santísima Virgen? No sé cómo lo entiende usted. Está bien, la Virgen va a ser reina de Francia posteriormente, perdón, anteriormente, Luis XIII, posteriormente a Juana, a esta declaración. Juana es en la que va a declarar a Jesucristo rey de Francia. Posteriormente, Luis XIII, que es uno de los reyes de Francia, continuando con esto de Juana, va a declarar a María reina de Francia. Y es el único país hasta el día de hoy que tiene a Jesucristo como rey, declarado oficialmente, con actas públicas, y a la reina, a María reina, como reina de Francia. Luis XIII, continuando con esta política, va a declarar el 15 de agosto, el día de la Asunción, a María como reina de Francia. Así que hay una continuidad y es el único país del mundo que yo conozca que tiene con actas oficiales, incluso en el Luis XIII es el Parlamento que certifica, y hasta el día de hoy, el 15 de agosto, pese a la Revolución Francesa y a la laicidad y a todo esto, el 15 de agosto es feriado acá en Francia y se hace en todas las parroquias, e incluso en Notre Dame, una procesión a la Virgen de la Asunción, que es la patrona de Francia, como reina de Francia. Después, bueno, hay dos copatronas de Francia, que son Santa Teresita y Santa Juana de Arco. Son las dos copatronas. Por eso, en todas las iglesias de Francia, cuando ustedes entren, tienen que encontrar una Santa Teresita y una Juana de Arco, porque son las dos copatronas de la patria. Y hay que invocarlas más que nunca ahora. Se dice que cuando, bueno, después que los santos son declarados santos, Dios les da otra misión en el cielo, incluso puede ser más importante que las que tuvieron en la tierra. Sin duda que a Juana de Arco se la dio la iglesia porque la nombró patrona de Francia, o sea, es decir, que desde el cielo ya tiene que invocar y pedir y suplicar por Francia. Así que bueno, ahí la Francia tiene a María Reina, a Juana de Arco y a Santa Teresita. Así que bueno, en algún momento tiene que salir de esto. Inés pregunta si alguna vez el rey, el delfín, reconoce el error de haberla traicionado a Juana. No. No, es bastante miserable lo que yo conozco. Incluso a los años de la Reconquista, cuando los terminan hasta de sacar los ingleses de París y de Rouen y del norte, se hace como una especie de historia de la Reconquista y el rey le pide a los varios generales que hagan como un raconto y se omite especialmente el nombre de Juana de Arco en todo lo que es la Reconquista de la historia oficial del reino. Incluso el rey no hace nada, igual no podía hacer mucho cuando ya la toman prisionera.
Así que no, el papel del rey sinceramente es una traición, bastante triste. ¿Y hay alguna razón que se pueda, más allá de la miseria de las personas, ¿no? Que se pueda concluir por qué tomó esa actitud? Bueno, era una persona muy de personalidad muy débil, ella lo veíamos desde el principio, ya él está vencido y muy influenciable. Cuando estuvo al lado de su de los cortesanos que estaban en contra de Juana de Arco, estuvo en contra. Cuando estuvo al lado de Juana, hizo las cosas bien. Cuando se separó de Juana, hizo las cosas mal. Evidentemente una persona muy influenciable, que eso no le ayudó, o le ayudó en parte cuando estuvo al lado de Juana, pero cuando se despegó, eh, se acomodó de vuelta a la situación, al punto que cuando él recupera, por ejemplo, París, la Sorbona, que era borgoñona, él no hace una limpieza de la Sorbona, y porque es débil, porque lo presionan, y el proceso de rehabilitación de Juana, que lo hacen en París, se lo da a gente que era enemiga de Juana. Vamos a ver que algunos jueces de la rehabilitación van a ser los mismos jueces que la condenaron. Así que es una cosa muy trucha, muy oscura, que le deja manchado y que a pesar de eso, después se pudo limpiar y bueno, pero tardó 500 años la iglesia en rehabilitar la figura de Juana de Arco. La figura del rey es muy criticable, lo menos que puedo decir. ¿Y hoy en día queda alguna casa real de Francia, si es subsistente? ¿Alguna línea? Hay dos Sí, pretendientes a la corona, dos sí, pretendientes muy buenos. Yo he conocido a uno, a Luis XX, interesante. pretendiente de Borbón por la línea de Luis XIV, y al mismo tiempo es bisnieto de Franco. Él vive en España y es uno de los pretendientes a la corona. Y después hay un Orleans, que está no me acuerdo en dónde está, que es otro también muy bueno. Son dos líneas distintas, que es una lucha dinástica de siglos, pero bueno, hay dos pretendientes que tienen de acuerdo a Bárbaro. su... Sí, 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 sí. Y Y él, hay ciertos grupos ¿de monárquicos muy fuertes, ¿eh? Hay grupos monárquicos muy fuertes todavía. Minoritarios, por supuesto, quién pero que se existen. reivindica el sucesor, el segundo? El primero ¿Cómo? de Luis XIV. El primero se reivindica Luis XIV, el sucesor. Y el Y otro el es por, segundo, por la línea de Orleans, que sería más ah, bastarda, pero bueno, hay toda una discusión de, a ver, Luis XVI muere de guillotinado, y su hijo, Luis XVII, que es el pequeño delfín que está en el temple, bueno, hay una teoría que murió ahí en el temple, y ahí empieza a elaborarse otra dinastía. Pero hay otra teoría que dice que este niño sobrevivió y que cambió, se fue intercambiado en el temple, no murió, sino que fue intercambiado y dejó una descendencia larguísima, porque se casó 2 veces y tuvo como 8 hijos. Bueno, de esa descendencia también está la teoría ah, superviventista de los Borbones. Así que bueno, pero eso me supera totalmente y lo superan los mismos franceses. Pero que las hay. valioso, porque yo no sabía. Sí, sí. Pensé que la Revolución Francesa y todo lo demás, y el Estado francés ya estaba dado toda la mano. Si el Y tipo después hay muchísimas profecías privadas, por supuesto, en las cuales no estamos obligados a creer, pero hay una persona que se llama el Marqués de la Franquerie, que murió hace poco, que él se dedicó a buscar, recogió más de 100 profecías a nivel privado, de místicas, de santos, de distintas, que hablan de la restauración de Francia, de la restauración de Francia por un gran monarca, y la restauración de la iglesia incluso, un santo papa y un gran monarca, que en algún momento van a volver a restaurar la cristiandad y la de Francia como hija mayor de la iglesia. Eh, bueno, pero bueno, todas esas son profecías privadas, apasionantes, yo las sigo, pero bueno, uno no está obligado a creer ni nada, pero si entras es un mundo que se te abre enorme y del cual no puedes salir fácilmente. exactamente. Como el proceso de la Vendée, eso está vivo, el proceso de lesa humanidad que se abrió en su momento, de la Sí, Vendée. ahí está Seyer, que es un historiador revisionista muy bueno. Él ha hecho su tesis doctoral sobre la Vendée como un genocidio, como la primera vez que se extermina a todo un pueblo por odio a la fe.
Por supuesto no lo quieren porque sería a los católicos, no a los judíos, el primer exterminio, el primer genocidio de la historia, pero él lo mantiene, lucha por eso, ha comprado hace poquito este Seller, un gran monasterio que se estaba viniendo abajo, y todos los veranos con chicos voluntarios lo están trabajando, y va a ser un gran museo de la Vendée con todos los héroes, con los gigantes de la Vendée, como le llama Napoleón, bueno, justamente rebanderizar, digamos, volver a la Vendée y a contar de vuelta la historia de los hechos de los héroes y de los santos, tal cual lo deben conocer la historia. Por supuesto que, bueno, en ciertos ambientes católicos es más conocido que como Juana de Arco también, que en otros lugares públicos. Pero bueno, hay grupos y hay grupos muy fuertes que hacen una revisión de la historia en el buen sentido. Qué bárbaro. ¿El Estado francés en la actualidad reivindica de algún modo humano, por lo menos, ¿A a Juana? Juana? Sí, porque de hecho fue la lucha, cuando canonizaron a Juana, fue la lucha cuerpo a cuerpo con el Estado, porque ellos lo querían reivindicar solamente como una heroína nacional. Los diputados liberales del momento quisieron solamente declararla heroína nacional. Y la Iglesia se dio cuenta, el obispo de Orleans, en ese momento Touché y otros más, dijeron, no, Juana es nuestra, es decir, de la Iglesia Católica. Es una heroína, pero es más que una heroína. Es una santa, y es más que una santa, es una mártir. Bueno, lo de mártir no lo pudieron, la Iglesia lamentablemente la canonizó como virgen, que es el título que se le da oficialmente, que lo tiene, digamos, realmente ganado a capa y espada, porque defendió su virginidad heroicamente, pero hay otro título que le falta, que es el de mártir. Podría Esto está cambiar, ¿no? discutido. Sí, por supuesto, se le puede agregar, y es un título que los franceses y varios grupos franceses han pedido, incluso el de doctora de la Iglesia también, pero bueno, que puede llegar en algún momento tardíamente y que sería un justo título que le falta, sobre todo el de mártir. Muchas gracias. Ajá. Buenísimo. Hermana, Sí. muchas gracias por la exposición. Quería preguntarle qué película es más fiel a la vida de Juana. Hay una que salió en 1999, salieron dos, una que es Blasfema, con una ucraniana que no me acuerdo cómo se llama, pero fue la que más éxito tuvo, y otra de 1999 que es una miniserie francesa, porque dura como 3 horas, de Lili Sobieski. Lili Sobieski. Pongan Juana de Arco, Lili Sobieski, y es una miniserie incluso a color. Es bastante fiel, solamente teniendo en cuenta que, bueno, insinúan la violación, que no fue así, y muestra la abjuración de Juana como que ella se arrepiente, que no fue así. Salvando esas dos cosas, es de las mejores. Y bueno, unas más antiguas, pero puede ser que no sean de la época de ustedes, que pues están de Ingrid Bergman, pero esa es de 1949, me parece. También es hermosa la película, pero son otros tiempos que los jóvenes por ahí, acostumbrados a Hollywood, no van a soportar, pero también la recomiendo, la de Ingrid Bergman. Y más moderna la de Lili Sobieski. Pero vuelvo a repetir, hay más de 140 películas. Yo vi 4 nada más. Así que no soy parámetro para eso. Gracias. Una pregunta, ¿su orden tiene relación directa con Juana de Arco, digamos, tiene un resorte de... No, lamentablemente no, pero yo tengo un amor especial por Juana porque desde chiquita mi mamá me contaba la historia de Juana de Arco, pude hacer un viaje muy jovencita y quedé prendada con Juana. Y bueno, hace poquito, el año pasado, pude hacer otro de los viajes que hice casi todo el itinerario con unas hermanas españolas que acompañé y que hicieron un documental muy bueno, que se llama La Pasión de Juana de Arco. Y sí que bueno, son cosas que me han marcado mucho. Tanto que en el anillo de votos perpetuos me puse Jesús y María, solamente por leer las actas del proceso y ver cómo ella describía al anillo. Y después hace 2 años los parroquianos de acá de donde estoy y los padres me regalaron la réplica del anillo que se puede venerar. Pero es más a nivel personal.
Aunque la tenemos como patrona de la comunidad. Ah, bueno, qué bueno. Sí. La tengo acá atrás, tengo una estatua de Juana. Ahí está. La controla. Sí. Me controla, exactamente. Con una Qué bueno. espada. La que necesitamos todos. Exactamente. Sí. Estimados, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos dando cierre. Bueno, cualquier cosa ahí, Juan Pablo, podés darles el mail, que me pueden, si no me preguntan ahora, me preguntan No, después, o no hay sí, ningún problema que puedan escribir, estamos en contacto con el que sí. quiera. Nosotros ya mañana ya estamos subiendo toda esta disertación a nuestro canal de YouTube y ahí abajo dejamos tildado el contacto Perfecto, que y ustedes quedamos en pueden contacto con los que quieran escribir o los que quieran tengan dudas después. ¿Mm? sí. Así que bueno, antes que nada, hermana, en nombre de toda la Federación de Santo Tomás Moro, gracias y bueno, de todos los presentes por el tiempo que ha podido dar y la presentación, igual también increíble, las imágenes. Ah, y les pueden mandar el PowerPoint, no tengo problema en que puedan compartirlo. Ahí sí. Buenísimo también, lo dejamos tildado ahí. Sí. Excelente. Buenísimo. Si querés, Juan Pablo, después te voy a mandar otro PowerPoint que puedes compartir, que eso es un PowerPoint que hice a mi familia cuando hicimos todo el camino de Juana de Arco, mostrando las cosas que quedan de Juana de Arco hoy. Qué bueno, Es un está bueno. PowerPoint que es una como selección de fotos de los lugares que hasta el día de hoy se pueden ver. Algunos están puestos ahí en el Power, pero como es un resumen eso, Buenísimo. te lo mando mañana y los puedes compartir con el que quieras. Dale, buenísimo. Sí. ¿Eh? 1.000.000 de gracias, hermana. ¿Quiere que cerramos con una oración? Sí, perfecto. A la Virgen María, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros y por nuestra patria.